Vale. Buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar vuestra presencia en un acto como hoy. Repito. Buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar vuestra presencia en este acto, en una tarde en la que Pepa Rosselló y yo, como mera acompañante, presentamos este libro, La evolución del activismo en la red, de cómo la sociedad de los individuos conectados se abrió camino. Pepa Rosselló Sánchez es graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Politécnica de Valencia y está cursando actualmente un máster relacionado con la comunicación de conflictos armados, paz y movimientos sociales por la Universidad de Barcelona. Y como detalladamente describe su libro, es una apasionada de las redes sociales y lo más importante, una enamorada del poder de los movimientos sociales y las redes sociales. Además de todo esto, Pepa es amiga íntima desde hace 23 años. Junto con algunas más que hoy estamos aquí, formamos un grupo políticamente activo, socialmente involucrado y, aunque reconozco que cada vez en menor grado, esperanzado de poder cambiar las cosas desde abajo, lo que viene impuesto desde arriba. Si algo me gusta de este libro es su subtítulo, porque es la esencia del mismo, de cómo la sociedad de los individuos conectados se abrió camino. Vivimos en un mundo en el que el egoísmo y el individualismo imperan. Sin embargo, y a pesar de sus muchos inconvenientes, como la falta de privacidad o la intromisión de grandes empresas en ámbitos hasta ahora vedados, lo cierto es que las redes sociales han sido un punto de inflexión y una herramienta eficaz para conseguir pequeños cambios. Cambios que no sé si han hecho mejor el mundo, pero lo que sí sé es que han conseguido movilizar y concienciar a millares de personas. Del poder de las redes sociales tenemos 1000 ejemplos. Quizá los más conocidos para nosotros sean las primaveras árabes o el 15M, pero estos son dos de muchos. Y es de esto, del poder de los individuos, de lo que va este libro. Como dice mi madre, este libro es una fuente constante de información. Este libro y sus historias nos hacen partícipes de movimientos, inquietudes y revoluciones que han nacido, crecido y muerto en muchas ocasiones a miles de kilómetros de aquí. Es un libro escrito para nosotros, para todos. Es un libro que merece la pena ser leído y sobre todo ser analizado. Y para ello está aquí Pepa, para contarnos desde una perspectiva crítica qué, cómo y por qué las redes sociales han tenido y tienen un poder tan real e inmediato. ¿Por qué han llegado a surgir grandes movimientos sociales de un simple tuit? ¿O cuál cree ella que es el futuro de este tipo de herramientas? Finalizo mi intervención con la dedicatoria que aparece al final del libro. Gracias a todas aquellas personas que en los últimos años han salido a la calle para defender nuestros derechos y luchar por un futuro mejor, porque nadie nos podrá callar. Las calles son y serán nuestras. Y yo añado, sigamos, porque queda mucho por luchar. Y ahora dejo a Pepa con la intervención. Bueno, primero, gracias, Ana. Has hecho una intervención. Bueno, es que has hecho una presentación muy, no sé, me ha emocionado mucho. Bueno, yo primero voy a explicar cómo empecé a escribir este libro, bueno, y por qué empecé a escribir este libro. Primero, desde siempre, desde pequeña, pues me ha interesado Internet. Primero, pues jugar a videojuegos, lo típico de mirar vídeos, hablar con mis amigos por el Messenger. Cuando empezaron las primeras redes sociales como el Facebook o Twitter, vi cómo tenían un gran poder para informar de lo que estaba pasando aquí o fuera, de las primeras manifestaciones en Túnez, de las primeras manifestaciones en Egipto. Vi cómo tenían un gran poder de comunicación y difusión, tanto aquí como allí. Y aquí, por ejemplo, el 15M, los medios tradicionales, como los periódicos y las radios, no informaban. Se pensaban que la gente eran 4 gatos que no se iban a manifestar ni nada, y lo primero que la gente donde iba a informarse en esos días era a Twitter, era a Facebook, donde entraban a los trending topics, 15M, entraban a las plataformas, a las cuentas oficiales, y bueno, veíamos todas las imágenes, todos los vídeos de las acampadas, las primeras cargas policiales contra las manifestantes. Y bueno, vimos que no eran solo 4 gatos los que se manifestaban, sino muchísima gente que a lo mejor hace unos años no se había interesado políticamente ni en salir a la calle, pero esto vio como que era importante luchar por sus derechos. Bueno, esto primero de este tema hice mi proyecto final de carrera,
claro, mi profesora me vio tan entusiasmada y vio como que se había quedado al final muy poco, que tenía que seguir investigando y más en esos años que no paraban de salir cosas y me dijo, bueno, no, tienes que publicar algo y tienes que escribir un libro. Y bueno, me animó a seguir y nada, empecé a escribir. Claro, tardé bastante porque no sabía dónde parar. Cada día pasaba algo, pues eso, masacres en Palestina, las primeras manifestaciones en Ucrania, las desapariciones de Ayotzinapa, el racismo en Estados Unidos, la aparición del Daesh y su propaganda a través de las redes sociales. El drama de los refugiados, que ahí fue cuando dije, bueno, yo creo que ya, porque si no, este libro no me va a caber todo, tengo que parar, si no, no lo voy a publicar nunca. También a nivel estatal, como la primavera valenciana aquí, las manifestaciones en solidaridad con Can Vies, con Gamonal, el caso de Ciutat Morta, del 4F, que es del documental de Ciutat Morta, y más también centrado en el partido político de Podemos y cómo habían usado las redes sociales para darse a conocer. Bueno, todo esto intenté resumirlo en el libro y empezar desde el principio, desde las primeras acciones a través de Internet. Las primeras acciones a través de Internet eran con correos electrónicos, claro, no habían plataformas como Twitter ni Facebook. Entonces, me gustaría contar también alguna historia que he metido dentro del libro para que veáis cómo empezaban estas acciones. Por ejemplo, había un caso de una empresa de crédito de identidad de crédito que se llamaba Lotus Marketplace, que intentó vender los datos personales de sus clientes, el nombre, apellidos, datos de consumo, por un precio a las empresas. Claro, una persona se enteró de esto y le mandó una carta al jefe de esta empresa diciéndole que esto no podía ser y que estos datos se iban a quedar fijos y se iban a quedar para las empresas. Ahora mismo lo pensamos y decimos, estas empresas como Google y tal tienen todos nuestros datos, claro, pero ahora ya nadie hace nada porque ya los tienen y no podemos hacer nada y nadie lo hace. Y bueno, esta gente empezó a enviar correos masivos, más de 30.000 correos masivos a la empresa, hasta que al final la empresa tuvo que suspender este CD con estos datos. O sea, vemos como miles de personas tienen un gran poder que ya ves a través de un correo electrónico pudieron acabar con esta empresa y bueno, pero ahora mismo me hace gracia porque ayer me lo comentaban que ahora mismo es muy difícil acabar con una empresa como Google. Bueno, también a partir de los correos electrónicos, pues hasta ahora la actualidad, claro, hay algunos que ya pues no podía meter porque se me quedaban en muchísimas páginas y tuve que ir cerrando, pero pues por ejemplo también el primer movimiento, la primera guerrilla de la red que se le llama, que es con el movimiento el Ejército de Liberación Nacional Zapatista, que bueno, claro, ellos mirando por internet y tal, ellos comentaban, el subcomandante Marcos comentaba que bueno, que sí, que podría ser la primera guerrilla en la red, pero en verdad lo que ellos tenían era un ordenador que llevaban de aquí para allá en la selva, pero tampoco podían hacer mucho más. Lo que en verdad hizo que internacionalmente conociesen lo que estaba pasando en México fue a raíz de un chico estadounidense que vio qué estaba pasando y que había una guerrilla de México y de los paramilitares contra el pueblo indígena y decidió hacer una web en solidaridad con esta gente, y a partir de ahí muchísima gente más se enteró de lo que en verdad estaba pasando y la lucha que estaban haciendo en México. De aquí pues hasta los primeros cyberpunks, los hackers y su ética, y casos como antes he dicho pues a nivel internacional de los refugiados, la ISIS, el Occupy, no sé, es que hay muchos. Y a nivel estatal, los que también he comentado, el Can Vies, Gamonal, tal. Y bueno, vi que
que las redes sociales tenían un gran poder, que los medios tradicionales se habían quedado atrás y no habían podido llegar a tanta gente como Twitter o Facebook, que bueno, en verdad ahora mismo yo lo primero que hago antes que ver la televisión, que sí, que puede ser que en las redes sociales hayan algunas manipulaciones y falsedades y tal, pero tienes que ir a tus medios de confianza o a tus perfiles de confianza para saber en verdad lo que está pasando a tiempo real, a lo mejor en una manifestación en Madrid o en una manifestación en Barcelona. Y nada, yo me gustaría más hablar en plan preguntas y eso, porque si no, si me enrollo yo, no es lo mismo. Y ya está. Empezamos con el debate. Sí. Yo quería que contaras el caso de Anonymous, de cómo surgió. Bueno, Anonymous surgió en verdad por un chiquillo de 15 años que puso el 4chan se llamaba, era una web, y nada, de allí se juntaba mucha gente interesada sobre todo pues en la tecnología, en intentar informar, en intentar dar información veraz y sobre todo coger información a lo mejor de empresas que o corruptas o que manipulaban la información, y empezaron a hacer pues operaciones. No en verdad, o sea, no es una persona o un grupo, o sea, en verdad no se sabe quiénes son Anonymous. Porque puede ser tú, puede ser cualquier persona. Y ahora mismo, por ejemplo, también me lo comentaban ayer, yo creo que también ha descendido, como que ha desaparecido un poco Anonymous como antes, que a lo mejor era, no sé, era muchísimo más conocida. Ahora ha hecho alguna operación, por ejemplo ahora con lo de Cataluña, pero hace unos años, bueno, hace un tiempo yo no había hecho un poco más, con alguna operación pues eso, con los Goya, pero ya está. No, pero el caso de Anonymous yo creo que es muy significativo porque realmente es un movimiento que a través de las redes sociales ha conseguido internacionalizarse, ¿no? No es lo mismo que un hacker que esté aquí en su casa, ¿sabes? Y que pueda en un momento determinado crear un movimiento, pero va a ser siempre a pequeña escala, ¿no? Yo creo que Anonymous ha sido como... Pero es eso, o sea, yo pienso que Anonymous no es nadie, o sea, es mucha gente. Anonymous son todos, en verdad. Pienso, cualquier persona puede decir que es anónima, aunque no lo diría porque seguramente lo meterían en la cárcel, pero... ¿Y una historia de las que no hayas podido poner en el libro, por extensión? Sí, por extensión al final, claro, cuando pasé el documento al formato que tenía que pasar, me vi que tenía unas 700 páginas. Y dije, no puede ser que tenga tantas páginas, tengo que quitar algunas cosas. Y la editorial me decía, no hay nadie que se vaya a leer un libro de 700 páginas, así que tienes que reducir. Entonces hubo dos temas que tuve que quitar, que fue el de las marchas de la dignidad, que en Madrid y tal, que bueno, también la primera en 2014 creo que fue bastante seguida allí en Madrid. Mucha gente de aquí de Valencia fue en autobuses hasta allí a Madrid. La manifestación la verdad es que estuvo bastante bien. Como siempre, pues hubo cargas contra los manifestantes, entonces a partir de ahí Twitter pues fue un caos de información, vídeos, imágenes de lo que estaba pasando. Entonces eso no lo pude poner porque no me cabía. Después también la ley de Gallardón contra el aborto también no pude ponerla porque lo tuve que quitar porque tampoco me cabía. Y fue lo mismo, también mucha promoción a través de las redes sociales contra la ley, mucha gente juntándose para informar de la ley, de qué es lo que iban a hacer, creando eventos para que la gente se enterase y hiciese manifestaciones, y tampoco lo pude poner. Y más o menos ya, hasta que... Ahora es que de aquí hasta de marzo, que más o menos fue cuando lo envié a la editorial, hasta ahora ha pasado algunas cosas como Cataluña, que claro, ahora ya lo de Barcelona, el ataque terrorista en Barcelona tampoco, muchísimas cosas que ya lo dejo para un segundo libro. Ayer me comentaban, estábamos hablando de Cataluña y me comentaban, es que ahora, claro, tú has estado viviendo allí todo lo de Cataluña, esto ya da para otro segundo libro. Y yo sí. Ya estás cogiendo información, digo, es que esos días ya era mucha saturación de información y más o menos, bueno, podría hacer algo, pero
Mira, la verdad es que todo el tema que ha pasado en Cataluña también es cierto que yo al menos, por ejemplo, lo primero a lo que entraba era Twitter para ver qué había pasado. Al final para mí era una herramienta de información como podía ser un periódico o un telediario, ¿no? Pero es que además ahora lo que está pasando es que, por ejemplo, Puigdemont, que no está aquí, se comunica en gran parte a través de Twitter. Claro, se ha convertido ya no solo en una herramienta de información, sino también como en un canal institucional casi, ¿no? Sí. Al final las redes sociales se han convertido un poco en eso, en una plataforma no solo de información, sino también de comunicación. Sí, en estos días, con todo lo que ha pasado en Cataluña, todas las manifestaciones, lo primero que hicieron desde allí la Asamblea Nacional, la Taula per la Democracia, fue crear canales de Telegram, crear canales de WhatsApp, crear perfiles en Twitter para dar toda la información a la gente que le interesara. Por ejemplo, yo me metí en los canales y siempre te envían hoy a las 12 manifestación en todos los ayuntamientos de Barcelona, tal. Hay autobuses, te dan toda la información para que te enteres de cuándo en tu ciudad o en tu pueblo, cuándo va a ser una convocatoria de una concentración, una manifestación, lo que está pasando. Sí, como si fuese un diario, ¿sabes? En vez de meterte a lo mejor a tu periódico, porque la verdad, ahora mismo yo, si me meto en la televisión, me da asco, porque todo lo que están contando, no están contando nada. En Cataluña, yo, la verdad es que esos días no ponía la televisión porque me enfadaba y decía, mira, no lo voy a ver, porque la manipulación que hay aquí es tremenda, prefiero no enfadarme y pasar. Pero es eso, con todo lo de, por ejemplo, ahora la extrema derecha que hay allí en Cataluña, ha habido miles de agresiones. Cada manifestación que había de unionista o españolista, había una agresión a periodistas y a gente que a lo mejor pasaba por allí. Y eso, los medios de comunicación no decían qué gente era, porque las cosas por sus nombres, la gente son nazis, porque había nazis ya. Y yo estuve en la manifestación del 12 de octubre y a mí en la televisión no me salieron ninguna persona con su simbología, porque es que además iban con toda su simbología nazi, y yo no vi en la televisión eso. Y estaban detrás de Inés Arrimadas y de toda su gente de Ciudadanos, pero detrás. Y a eso ahí no salió ningún medio. Por ejemplo, en Twitter sí que salió. Y por ejemplo, hay un periodista de allí de Cataluña que está intentando coger todas las agresiones que ha habido para hablarlo, porque no hay ningún medio que lo haya informado de esto. Y tanto yo como mis compañeras han sufrido estas agresiones y me da rabia que ningún medio se haya informado. No, y que probablemente, hablando ya un poco a nivel local, ¿no? Todo el tema que pasó en el 1 de octubre, que se juntó... Lo mismo aquí en Valencia. Claro, Sí. ¿cómo se convocaron las contramanifestaciones? Probablemente también Sí, a través de sus canales, claro, a través de Facebook. Ellos tienen unos grupos privados, entonces ellos ponen hoy va a haber manifestación del 9 de octubre, nos juntamos todos para boicotearla y hacer una contramanifestación. Sí, yo voy, y ahí se concentraron 300 personas. Y la policía no hizo nada. No, al final las redes sociales eso también es un canal de comunicación, ¿no? Que tampoco no tiene por qué cambiar las cosas a mejor, ¿no? Al final ahí se juntan quien puede y quien quiere, ¿no? Bueno, claro, en Twitter y en Facebook encontramos de todo. Podemos encontrarlo más afín a nosotros también, y canales donde te puedes fiar y puedes saber que de verdad este periodista o esta persona que está allí está informando de lo que está pasando, y otros que no, porque hay muchos fakes. Pero bueno, lo que también le decía a las personas de ayer que me decían, claro, en Twitter te encuentras noticias que son fake y la gente lo retuitea y tal. Y yo le decía, lo primero que tienes que hacer, primero como periodista, no tienes que retuitear lo primero que te venga, te tienes que informar, tienes que contrastar esa información, porque por ejemplo también le comentaba, en los atentados de Bruselas los medios de comunicación pusieron un vídeo de Rusia de 2011, de un ataque a Rusia en el metro de 2011, y todos los medios empezaron a publicarlo. Claro, y era fake. Claro, y después dijeron, ostras, no teníamos que haberlo publicado tan rápido, a lo mejor tendríamos que habernos esperado, pero tienen tantas ansias de audiencia, de likes y que
que publican de lo que sea, sin contrastar esa información. Y luego hablando también del poder que tienen las redes sociales, cuando mi madre se estaba preparando para hacerte preguntas, que ahora irá, me dijo, mira la historia que ha puesto aquí, y era la historia de Marta del Castillo, sí. de cómo Twitter había conseguido tumbar un programa tan conocido como era La Noria de Telecinco. ¿Sabes? Cómo al final las redes sociales y la gente tiene la capacidad de hablar a través de redes sociales para incluso cancelar un programa de televisión, ¿no? Y además de una cadena que no es cualquier cosa, ¿no? Es curioso eso. Sí, ahora sí que comentas un poco. Es interesante. Bueno, es un chico, se llama Pablo Herreros, es un bloguero de aquí de España, que vio cómo iban a entrevistar a la madre del asesino de Marta del asesino de Marta del Castillo. Entonces lo que hizo fue publicar en su blog que esto no podía ser, que teníamos que tumbar esta entrevista porque, que iba a entrevistar a la madre del asesino y le iba a pagar además una millonada. Entonces nada, publicó esto y al principio la verdad es que poca gente se enteró, pero fue entonces fue a algunos programas, en Twitter el presentador, no me acuerdo cómo se llama el presentador, ¿Jordi González? Sí, no, que era... Sí, creo que sí. Sí, bueno, el presentador y él en Twitter se fueron, lanzando pullitas y tal. Entonces lo que pidió él fue que todos los anunciantes dejaran de anunciarse en Telecinco y sobre todo en el programa de La Noria. Al final, como hubo un gran poder de verdad de las personas de empezar a comentarles en Twitter, en Facebook, en el blog, que tenían que no podían hacer este programa, que cómo iban a entrevistar y además a pagarle a la persona esta que era la madre de un asesino. Sí, sobre todo que le estaban encubriendo. Claro, y le estaban encubriendo, al final, no sé. Entonces, bueno, muchos anunciantes, creo que Campofrío y algunos más, se retiraron y claro, pues eso fue afectando al programa, porque en verdad es dinero a Telecinco y es dinero a un programa que si te quedas sin anunciantes te quedas sin nada. Y al final, bueno, pues fue así, poco a poco, y creo que al final casi todos se fueron y el programa fue decayendo y se cerró. Y ya no... Es que yo recuerdo esa historia. Sí. Y ahora lo que está pasando también con el tema de la manada y todo eso, que también las redes sociales están que arden, ¿no? Sí. Pero además... No creo que ahí consigamos mucho, la verdad. No, hoy había una manifestación en Madrid y en Barcelona también, sobre todo porque, bueno, yo estaba mirando los medios de comunicación a ver cómo lo trataban y en comparación a lo mejor con otras noticias y veía como en los jóvenes que están en la cárcel por la pelea de Valera en Alsasú ponían sus caras y en las caras de los violadores no, las censuraban y no las ponían. Y yo pensaba, bueno, a ver, sí, sé exactamente cómo son esos programas, pero me daba rabia. Y lo que más me gustó de Twitter es que pusieron sus caras, fue rulando por todos lados quiénes son, en qué trabajan no sé, me gustó porque además se ha difundido muchísimo y quiero saber, y si me los encuentro, mira, mejor, porque sabe lo que sí. Bueno, pues no sé, abrimos el turno de debate, de palabras, no sé. Bueno, voy a empezar yo, que soy creo la única que me he leído un poco del libro, que he llegado a las 100 y pocas páginas. No, el libro es muy interesante y la lectura es apasionante y además muy rápida, se lee muy fácil, porque hasta donde me he leído yo, aunque luego creo que hay como una segunda parte que es la ampliación de la primera, ¿no? Entonces recorres Palestina, Irak, Filipinas, Madrid, Estados Unidos, Chiapas, o sea, un montón de cosas que además para mí eran totalmente desconocidas. Entonces yo voy a apuntar cosas que tienen un poco un aire psicoanalítico, ¿vale? Entonces, tú dices, la red transformó el conflicto militar en conflicto político.
refiriéndote a Chiapas. Me parece muy interesante, aunque aquí estamos viendo la otra cara de la red, ¿no? Que puede ser también utilizada para otras cosas. Y hablas de cambio de discurso. Y como cambio de discurso, los nuevos discursos serían igual a un mundo de poder distribuido. Eso sí, ese concepto, si puedes explicarlo, estaría bien. Luego pasas por las armas hacktivistas, ¿no? O sea, yo he ido recogiendo conceptos que me han llamado la atención, ¿no? Y estas armas hacktivistas las calificas de resistencia no violenta y de denegación del servicio, que también me ha llamado la atención. Resistencia civil no violenta, y te refieres a una cosa que se llama FLUNET, que no sé muy bien qué es, pero bueno. Bueno, hablas de un artista es igual a un activista y la cultura. Y la cultura es una forma de transformar las cosas, referido al ciberactivismo. Y al ciberpunk español se le conocía como movimiento de los foros. Sí. Bueno, y luego me ha llamado muchísimo la atención lo que mencionas sobre la ética del hacker, que yo me lo he apuntado, por si queremos luego lo puedo leer o lo puedes leer tú. Y bueno, tengo más notas, pero para empezar creo que no está mal. Bueno, de lo de México que hablabas, bueno, la verdad es que no me acuerdo ahora mismo de exactamente lo que era, pero lo del FlowNet sí que es una... Cuando se hizo todas las webs en solidaridad contra el gobierno de México, contra lo que estaba pasando allí, crearon como desde fuera una plataforma web para ir subiendo pues comunicados desde allí, porque claro, allí si estás en una guerrilla pues poco puedes hacer. Lo que iban haciendo es enviarle sus comunicados y tal para que los fuesen publicando en internet y bueno, y así difundirlo. Después lo de los lo del hacktivismo y tal. Esto también me preguntaban bastante por los hackers y su ética y tal ayer en una presentación en la Universidad de Gandía, y me hacía gracia porque les explicaba que en los medios de comunicación lo que hacen es decirle a todo que son hackers y ya está, y no. Por ejemplo, un hacker en verdad sería una persona que, pues sí, entusiasta con las tecnologías, pero sobre todo que programa un software, y no para delinquir, sino en verdad para difundir su información, para difundir su ética. No, y una persona que hace eso, por ejemplo, coger información, robar información, intentar y difundirla, o coger información, por ejemplo, de empresas, con fines delictivos, sería un cracker. Entonces me gustaba hacer esa diferencia porque los hackers se enfadaban porque no, claro, les llamaban crackers a personas, o sea, les llamaban hackers a los crackers. Y eso, no sé, dije, pues es interesante ponerlo para que la gente sepa que hay diferencias, que no son todo lo mismo. Claro, eso está vinculado con lo de la ética de los hackers. Sí, claro, se supone que los hackers tienen una ética que se explica aquí, que dicen, pues eso, el acceso a los ordenadores es libre, toda información, es necesario promover la descentralización, el hacker debe ser juzgado por su hacking, no por criterios falsos como la titulación, la edad o la raza, se creen crear arte y belleza con un ordenador, los ordenadores pueden cambiar tu vida para mejor. Bueno, y es que hay un libro entero de toda su ética, entonces, claro, para resumirlo, pues puse trocillos. Que yo creo que lo que te estabas diciendo del tema de Chiapas, yo, desde mi punto de vista, yo creo que eso está vinculado con el tema de los individuos conectados, ¿no? Al final la distribución del poder está conectado con la esencia de las propias redes sociales, ¿no? Los nuevos discursos que ya me claro. mencionan.
hay el nuevos modo de poder discursos distribuido. con nuevas herramientas, en nuevos canales, en nuevos foros, y además eso provoca que gente que hasta ahora, bueno, hasta hace 10 años no estaba vinculada ni estaba ni era activamente política ni estaba involucrada en situaciones pues que a lo mejor le quedaban muy lejos, ¿no? Tenían la capacidad tanto para opinar como también como para empoderarse un poco, en el sentido de decir, bueno, a lo mejor mi opinión también es relevante en este ámbito, ¿no? Yo creo que iba un poco por ahí lo de la distribución del poder, ¿no? Lo de la ética hacker lo quiero leer porque menciona la ética de Max Weber. Entonces, ella lo ha recogido y dice: la ética hacker es una nueva moral que desafía la ética protestante del trabajo, fundada en la laboriosidad diligente, la aceptación de la rutina, el valor del dinero y la preocupación por la cuenta de resultados. Frente a esto, la ética del trabajo para el hacker se funda en la creatividad y consiste en combinar la pasión con la libertad. El dinero deja de ser un valor en sí mismo y el beneficio se cifra en metas como el valor social y el libre acceso, la transparencia y la franqueza. Está en la página 76. Sí. Es interesante, ¿no? Porque es un cambio de paradigma. Por lo menos plantea un cambio de paradigma. Mencionas también casos del espionaje a los ciudadanos por parte del Estado alemán, que denunciaron los hackers en 2011. No sé, Sí. que al final las redes sociales se han convertido también en un canal de denuncia, ¿no? Hombre, claro. O sea, en verdad, cuando pasa cualquier cosa en una manifestación o tal, lo primero que hacen los activistas o las personas que están allí es denunciar lo que está pasando y pues, subirlo a Twitter mediante vídeos o mediante Facebook, mediante fotos. Porque en verdad es lo que les queda, porque saben perfectamente que, bueno, mucha gente ya sabe perfectamente que un medio de comunicación a lo mejor ya no va a denunciar esto, entonces están ellos y sus redes o sus plataformas para denunciarlo. Pero Pepa, al final, ¿no piensas que quizás a veces caemos en la trampa de que a través de las redes sociales se magnifica un problema o una denuncia que igual no engloba al total de la sociedad o no es tan mayoritaria? Es decir, tú has hablado como un colectivo muy pequeño que eran los usuarios de las redes sociales, han tenido mucha fuerza habiéndose sido menospreciado. Han tenido un poder, pero quizás ahora estamos llegando al punto en el que se han invertido los papeles y un colectivo que sigue siendo minoritario, mayoritario, o sea, mayor que antes, que hace unos años. Ahora hay más usuarios de las redes sociales, pero al final Twitter es un porcentaje relativamente pequeño de la población, pero tiene una consideración o una voz que igual quizás caigamos en la trampa de creernos o tener demasiado en cuenta lo que dice la... Sí. Bueno, depende también del tema del que hablemos, ¿sabes? No pienso que Twitter sea tan pequeño, yo creo que hay muchísima gente ya metida en redes sociales, es que gente hasta, no ya nuestra edad, sino gente mayor también está en Twitter para interesarse y saber lo que está pasando. A lo mejor no lo usan tanto, pero mi madre, por ejemplo, no lo usa para tuitear, pero lo usa para informarse de lo que está pasando. Y si ve me ve a mí que he retuiteado algo, entra y dice, pues mira, esto está pasando, tal. Es que, por ejemplo, con lo de Cataluña me decía, ay Pepa, es que estoy viendo la televisión y, madre mía, me están dando ganas de apagarla porque veo que están mintiendo, no está pasando eso, ¿no, Pepa? Y digo, pues no, como siempre están manipulando. Y entraba a Twitter y tal y veía como era muy diferente, que se informaba además de todo, no solo a lo mejor de un bando o de otro, sino de todo lo que estaba pasando. Y no sé, no pienso que sea a lo mejor de pequeños colectivos o tal, sino da voz a todos, a todas las personas. No, pero yo, por ejemplo, lo que dice Ana, lo que entiendo es que realmente una persona con muchos seguidores puede llegar a tener un impacto Hombre, claro, eso siempre era... que a lo mejor no es un problema real,
¿sabes? Bueno, claro, Entonces, sí, pero y sí, al sí, final sí. acaba entrando, digamos, en la agenda social y en la agenda política un problema que a lo mejor ni a ti ni a mí nos interesa nada, pero como es una persona que tiene muchísimos seguidores ya se convierte en trending topic y ya. Claro, pero siempre va a pasar eso, Claro. o sea, si un político con muchos seguidores o un periodista con muchos seguidores da voz a un tema o a algo, siempre va a llegar a más gente que a lo mejor yo o otra persona que no tiene tantos seguidores. Pero bueno, si es un tema que a lo mejor es impactante o, joder, que en ese momento es trending topic, pues seguro que llega a más gente. Depende, Claro, ¿sabes? sí. De un tema o de lo que se esté hablando, por ejemplo, pues, o del trending topic que esté en ese momento. Tú cuando entras en los temas más hablados, pues dices, a ver de qué están hablando. Tal. Y también en los perfiles que tú entres, por ejemplo, o sea, yo tengo a los seguidores que me gustan y a otros que no, pero porque también me tengo que enterar de otras cosas. Y algunos tienen muy pocos seguidores y otros millones. Pero claro, no sé. Depende también mucho del tema de que trate y si te interesa o no. No, y que al final que a lo mejor un tema que es poco relevante para la sociedad o que no interesa políticamente, al final acaba diluyéndose muy rápido, ¿no? Claro, a ver, en Twitter hay muchísimos temas y pues es eso, cada día hay a lo mejor un juicio, hace poco en Barcelona había un juicio a unos antifascistas, esto mucha gente tampoco se ha enterado, o un desahucio aquí en Valencia o en Madrid, en Barcelona, pues sí, en sus redes y en su gente se enterará, pero a lo mejor fuera de esas redes, no. Una cuestión. Cuando hay demasiado consenso en la importancia de un medio o de cualquier afirmación, en este caso el tema de la importancia de las redes sociales, yo me lo planteo un poco de manera lateral, ¿no? Porque la verdad es que no creo que haya cambiado tanto los mensajes que se envían a través de las redes sociales. A lo mejor inicialmente sí, cuando no eran potentes, pero en el momento que se han convertido potentes, sí es verdad que el medio es el mensaje, ahora resulta que el mensaje, o sea, el medio del medio es el mensaje, es decir, la vía por la cual se utilizan los medios de las redes sociales se convierte en el mensaje. Y voy a ser muy concreto. El hecho de que el medio que utilizamos las personas, o sea, Twitter, Facebook, el resto de redes sociales, modifica nuestra forma de comunicarnos, pero el que realmente está detrás de esas redes siguen siendo grandes empresas, grandes propietarios, grandes... Sí, entonces, me preocupa que nos estemos quedando solamente en la mitad del camino y no analicemos lo que nos está condicionando el hecho de que eso esté en propiedad de. Eso es una consideración general, ¿vale? Poner en duda un poco el papel de las redes sociales realmente como elemento de cambio de paradigma, ¿no? Lo pongo en duda, pero bueno, es una afirmación. La pregunta muy directa es si realmente las redes sociales crean comunidad o no crean comunidad. Es decir, la falta de contacto físico, contacto directo entre las personas, ¿tú crees que eso genera comunidad? ¿Genera otro tipo de comunidad a lo mejor? ¿O simplemente es un bluff y realmente no hay relaciones reales entre las personas cuando incluso los perfiles que puedes estar tú relacionándote no son tales? Es decir, tú no sabes si realmente con quien estás relacionándote, de los 5.000 que tengo yo en Facebook, probablemente 2.500 sean falsos directamente, con intenciones comerciales, con intenciones espurias, en fin, no tengo ni idea, ¿no? Entonces la pregunta es esa, ¿tú crees que crea comunidad de alguna forma o la rompe incluso? Sí, hombre, yo creo que sí que crea comunidad. Por ejemplo, hay gente y periodistas que ahora en estos momentos, con todo lo que pasó en Cataluña, mucha gente de Madrid vino a Barcelona a seguir el 1 de octubre y toda esa gente yo la seguía por Twitter y nunca pensé que los iba a conocer porque claro, es como personas lejanas y tal y nos conocimos todos y no sé, para mí sí que ha creado no a lo mejor mucha gente, pero en algunos aspectos o en algunas personas sí que se han creado comunidades y siempre, no sé, se han creado amistades, nos hemos conocido a lo mejor en el sector a lo mejor más de la comunicación y del periodismo. Sí que he conocido gente de las redes sociales y de gente que yo he seguido que no sé, que es guay, pero claro, depende, ¿sabes? No, en Twitter y en Facebook hay muchísima gente que no son bots, o sea, no son reales,
son para ir retuiteando. A mí muchas veces me han contestado bots y he pensado, o me han retuiteado y digo, pero esta gente, ¿quiénes son? Sí, efectivamente, Claro, en plan para hacer retweets a sus empresas o han visto una palabra clave, entonces como que retuitean eso. Yo digo, bueno, pues nada. Yo es que creo que, por ejemplo, sí que es cierto que a lo mejor, al ser una herramienta tan fría, digamos de alguna manera, porque al final es un móvil, es un ordenador, sí que es cierto que a lo mejor sí que se han creado comunidades pequeñas, como lo que decía Pepa, ¿no? De, bueno, pues en un determinado momento he conocido a personas a las que pensaba que no iba a conocer, qué tal, pero yo creo que sí que hay una cosa que se ha creado, que es la comunidad de opinión. Se han creado comunidades con opiniones diversas, de tal manera que lo que quiero decir es que se ha creado debate, ¿sabes? Entonces, al final, puede que sí que es cierto que no se hayan creado comunidades de individuos, pero sí de opiniones. Y eso me parece bastante relevante para el tema de las redes sociales. Yo en eso estoy de acuerdo porque, por ejemplo, yo en mi caso, así como leer el periódico, voy directamente a X, porque ya sé que me voy a poner nerviosa si voy a La Razón, si voy a tal. En cuanto a las personas, los perfiles de Twitter de las personas me cambian, ¿no? Porque por lo que sea, tengo cierta empatía con una persona con una ideología diferente a mí y la empiezo a seguir. Y entonces, de alguna manera, sí que me creo un abanico mucho más amplio de ideología y son personas a las que le tengo cierta confianza sin conocerlas, en mayoritario en perfiles públicos, en políticos o lo que sea, que tengo acceso a una diversidad de opiniones que de otro modo por los medios convencionales rechazaría. Y que además no te ofrece tampoco. Claro. Porque no te ofrece la oportunidad de debatir con una persona y en Twitter sí, ¿no? Al menos puedes contestar, pero otra cosa es que puedas debatir mucho, no sabes, pero al menos puedes contestar. Bueno, Sí. Dani quería hacerte una pregunta. A ver, dos cosas. No he podido leerme el libro, pero entonces introduzco el término. Lo que es la discriminación algorítmica, tú la tocas en el libro, por introducirla un poco. Vale, te comento un poquito. Esto es una cosa que estás empezando a ver a hablar cada vez más, que es el tema de discriminación algorítmica. ¿Esto qué es? Cualquier red social, de cualquier corporación, cada vez más la información y lo que tú compartes se dedican a segmentarlo infinitamente. Pero especialmente lo que son las preferencias que se van analizando mediante algoritmos de los usuarios. Claro. De forma que llega un momento en que eso, creo que en la práctica actualidad es lo que se está viviendo muchas veces. Si no lo buscas explícitamente, solo te llega lo que quieres oír. Entonces el problema de esto es que crea un efecto burbuja tremendo, que es un poco a lo que también estaba aludiendo Alfonso a su manera al circunvalarlo dentro de lo que son lo efímero o no que puede ser una comunidad de este estilo. Entonces, plantear un poco la pregunta por ver tu visión al respecto y por otra también un poco por lo que ha comentado Ana, si fundamos comunidad de opinión, no son más efímeras y por lo tanto al no ver individuos sino términos en unos momentos en los que la prensa se ha adaptado a las redes sociales y ya hacen titulares a golpe de tweet, hacen titulares con clickbait para que tú tengas que entrar al contenido con frases vacías, que llegará un momento en que vamos a acabar ignorando muchísimo y cada vez lo visual tiene más importancia en esas noticias. Al final vamos a ser cada vez menos lectores. Es una cosa que sucedía al principio, pero teníamos nuestras idas y venidas. Pero al final cada vez leemos menos. Entonces, si las redes sociales nos sirven para el activismo directo, vamos a llamarlo así, que es para organizar cosas en el mismo momento, para transmitir cosas en tiempo real, pero a la hora de transmitir información, salvo que venga apoyada por muchos otros usuarios, influencers o alguien en el que tú tengas el criterio, eso prácticamente desaparece. De hecho, hoy en día, si no es una idea que puedes utilizar en términos políticos, es muy extraño que circule. Entonces, ¿hasta qué punto podemos considerar una comunidad de esas características efímeras dentro de un contexto activista como algo positivo y cuáles son las otras opciones que se pueden tener manejándolas de la misma manera? Bueno, contesto yo. Es cierto que es muy efímero, pero lo que pasa con la televisión también lo es. Al final, una noticia es noticia muy poco rato, porque pasan muchas cosas. Lo que ha pasado con las redes sociales es que cada vez pasan más cosas.
Entonces sí que es cierto que es muy efímero y que es lo que estaba diciendo antes, ¿no? Que realmente si no es algo que movilice a mucha gente, desaparece y se diluye muy rápidamente, ¿no? Sí, probablemente eso sea uno de los inconvenientes de las redes sociales, pero también es cierto que no podemos negar el poder que tienen. Y es una herramienta muy sencilla de utilizar, muy rápida, muy eficaz para organizar determinadas actividades, ¿no? Sí, y además yo, por ejemplo, el otro día lo estaba pensando, ¿no? Con el tema de los 280 caracteres que habrán puesto. Yo decía, yo es que ya no leo los tweets, me leo las 2 primeras frases y ya no sigo, porque es que ya no me interesa más, ¿no? Al final Twitter yo creo que se está convirtiendo en un intento de blog más que de lo que era, ¿no? De rapidez. Claro, sencillo, corto. Que ahora mismo yo veo parrafadas y digo, no me voy a leer esto. Pero también es cierto que eso no es bueno. Es un peligro. Claro, es un peligro. Pero sí, te daba información de una manera muy rápida, ¿no? Muy concreta, muy sencilla. Que luego tú podías seguir leyendo porque había otros canales, había otra gente que opinaba distinto, tal, pero sí, es cierto. O sea, yo creo que las redes sociales tienen pros y contras, ¿no? Como todo. Querían hacer una pregunta por ahí. Jo anava un poc per lo que ha dit Dani, si realment convoca la reflexió i el debat que pot estar un poc expressat amb el... Espera un moment. Sí, espera. Està liado, està liado. Vale, perdón. Ara luego, ara Bueno, que jo veig molta informació transmesa a manera de titular i que crec que això moltes vegades no estimula el debat ni la reflexió, sinó la mera opinió, i que així com al mateix temps serveix per organitzar molts esdeveniments, si de veres convoca el subjecte a passar a l'acte, perquè moltes vegades les manifestacions ne som apuntats 10.000 i després n'hi ha 1.000. I d'ahir igual també la magnificació, perquè es magnifica algo que no s'acaba traslladant a la realitat, es queda en les xarxes socials. Sí, jo això ho he vist i sempre ho dic en les xerrades que si tu pots ser una persona ciberactivista i convocar campanyes i convocar esdeveniments per Twitter i difondre aquesta informació, però si després no estàs al carrer i no estàs a l'acció que estàs al carrer, no has fet res. O sigui, a mi pense que difondre tota la informació per Twitter i ajudar, però també estar al carrer, si no, no sé, van de la mà, l'acció al carrer i l'acció per Twitter. I què més? Lo que decía antes, ¿no? Que creo que sirve para organizar cosas, pero si luego esas cosas no se llevan a la realidad, las redes sociales es un foro de opinión, punto. No hay mucho más, ¿no? I que, bueno, aquí a València sempre ha passat, o sigui, jo ara aquest any no sé, però l'any enrere jo veia que la manifestació anava a ser supergran, de madre mia, va vindre moltíssima gent i després érem els de sempre, 200 persones com a molt i ja està. I no sé, em donava molta pena que sí, que tot el món per a casa i al sofà tuitejant i posant que sí, que guai, que tal, però després als carrers no hi havia quasi gent, estaven els típics i no sé, donava la veritat molta pena i al final... Lo del activismo de sofá. Sí, activismo de sofá, sí. Sí, claro, las redes apelan mucho y cuanto más rápido sea el mensaje, lo que apelan es al sentimiento, al afecto, no a la razón. Entonces, evidentemente, cuando tú quieres apelar al afecto, directamente lo que tienes que eliminar es cantidad de información, porque lo que te interesa es ser simpático, agradable, comunicar bien, aunque el razonamiento que hay detrás sea vacío, porque si intentas ser un poco más extenso, sabes que no vas a tener likes, no vas a tener seguidores, no te van a leer directamente. Lo que estaba diciendo, de hecho, el propio Twitter permite que se eliminen los 280 caracteres. Es decir, que tú puedas ir al modelo anterior y quedarte con los 140 y parece ser que es mayoritario. Que la gente está volviendo a los 140 porque primero se habían habituado a eso y segundo porque ¿para qué escribir 280 caracteres? ¿No? Para decir no sé qué. Luego el tema de las redes sobre el fondo es... Yo creo que son potentes, son útiles, pero la verdad es que la información relevante es un porcentaje muy pequeño, pienso.
Solamente hay que ir a las estadísticas de lo que hay en Internet. Lo primero que hay en el 99%, no, es porno. Es porno directamente, o sea, todo lo que circula... Fútbol. Lo que circula mayoritariamente es porno, pero en el 99% de la información. Y luego el tema de la relevancia de las informaciones que circulan. Se dice, es que pasan muchas cosas. Sí, pasan muchas cosas. Pero de cualquier telediario, y eso es comparable con las redes sociales, lo que realmente es importante en lo que ha pasado ese día puede ser un porcentaje muy pequeño. Porque ni es importante la persecución en Oklahoma de un coche huido de la policía, que le dedican 10 minutos. No sé qué importancia tiene para la historia de la humanidad la persecución de un helicóptero de un coche en Oklahoma. La mitad de la gente que... Bueno, la mitad, porcentaje altísimo sabe ni dónde está Oklahoma ni cómo se escribe, ¿no? Y luego, la segunda cosa que hay en Internet, curiosamente, son vídeos de gatitos. Y a partir de ahí tú empiezas a quitar, y claro, lo que pasa es que hay millones de páginas, millones de información, bueno, gatitos y perritos, ¿no? Para las dos sensibilidades. Si tú eliminas eso, al final lo que te queda de importante realmente que circula por las redes es poco. Entonces yo creo que los que estamos muy metidos en política, en actividad social, etcétera, creemos que tienen más repercusión de la que realmente tienen las redes sociales, me da la impresión. Queremos que sea así, pero no sé hasta qué punto eso tiene tanta importancia. Y por tanto yo lo que reivindico es que las redes tienen que estar al servicio de crear esas comunidades reales, de contacto, de participación, bueno, lo que son comunidades reales, ¿no? Bueno, yo sí que pienso que se han creado comunidades, por ejemplo, a lo mejor en la plataforma de afectados por la hipoteca se ha creado mucha comunidad y tienen sus canales de WhatsApp para ir informando pues si tú estás afectado por un banco tienes un canal para hablar todos tus juicios y tal. Si te eres afectado por otro, pues estás, no sé, y se han hecho bastante piña. Yo iba a las asambleas y la verdad es que, no sé, veía una comunidad muy grande ahí, al menos en los afectados por la hipoteca. En otras no lo sé, a lo mejor por no tanta, pero pienso que también, que en algunos, a lo mejor en algunos sectores sí que se ha hecho una comunidad bastante grande, que se apoyan entre ellos. Pero que al final tampoco tenemos que obviar que las redes sociales también es una herramienta de entretenimiento. Sí, claro, claro. Claro. Tampoco... O sea, la reivindicación final yo creo que es Internet y las redes sociales hay que democratizarlas. Y democratizarlas es poseerlas. Y por tanto, me parece mucho más importante, igual que en el siglo XIX el tomar las fábricas era un elemento clave de una lucha social y política, en estos momentos tomar las redes es una lucha política. Sí. Pero tomarlas en sentido literal, es decir, ser propietarios de la red. O sea, en definitiva, hay que hacerse con Facebook, hay que hacerse con Twitter, pero en términos de propietarios, dejar que no esté en manos de Zuckerberg, sí, sino que realmente bueno, esté en manos en de la Twitter gente. hace un año o dos se intentó hacer otra plataforma en plan que se llamaba más o menos igual y no tuvo éxito. Mucha gente intentó, a lo mejor más metida en movimientos sociales, a darle más... a tuitear más por ahí, por esa plataforma, pero es que al final todo el mundo volvió a Twitter porque nadie usaba la otra. Yo no sabía ni que existía. Claro, No. Pues lo que hay que hacer es no crear una cosa, está montado, lo que hay que hacer es tomarlo, es decir, Ya, pero poseerlo. ¿Cómo se toma? Yo creo que tengo un claro ejemplo de comunidad real en Barcelona, no sé si conocéis la Metro. Sí. No tiene mucho que ver con lo que estáis hablando, pero realmente es una comunidad real que se creó por unos estudiantes y de hecho al final la Generalitat les acabó dando un premio, no sé cómo, pero es una aplicación que consiste en crear una paranoia que dicen que tienen un trastorno mental que se olvidan de pagar el metro. Entonces, hay una aplicación como tal, no hay Facebook, ni hay WhatsApp, ni hay un grupo de WhatsApp, ni hay un grupo de Twitter, ni nada, no hay una aplicación creada por ellos que tú te la bajas y es una comunidad que te caga, o sea, que en cualquier momento que hay unos revisores ahora Twitter avisan, también está. y además crean comunidad porque la gente que compra un ticket, o sea, se quitan pillado, por ejemplo, y yo tengo un ticket
tú pones en ese foro, mira, me han pillado a las 8 de la mañana en tal estación. Pues si yo conservo ese ticket, quedo contigo, nos conocemos y encima te doy eso y te quitan una denuncia. ¿Sabes? Es decir, que no es tan político como estáis hablando de todo, pero es un tema muy, muy interesante. Sí, yo sí que se han hecho un Twitter o, por ejemplo, yo lo miro porque toda la gente, por ejemplo, que va a lo mejor en la línea tal, avisa de, pues los revisores vienen a la línea no sé qué, hay policía, hay mossos en esta línea y se van avisando para... Sí, además tiene un discurso, yo me lo vi entero todo y es, os invito a que lo veáis porque es brutal. Muy gracioso y pero al mismo tiempo muy serio, no sé. Sí. Porque es como vigilar al vigilante también, Sí. no sé. Lo que pasa es que al final nos acaba pagando el ticket. Con lo cual... Bueno, que yo soy partidario de lo que debería ser gratuito y punto. Es que allí en Barcelona es muy caro, yo que estoy allí viviendo es muy caro. O sea, vivir allí y tenerte que ir a lo mejor a Mataró, son 3 zonas, ya son 100 euros al mes. Bueno, lo más Es gracioso mucho es que dinero. enseguida me has dicho lo copió la aplicación. Sí. Pues a ver cuánto sale aquí. Me pregunto si sería un hacker o cracker esa forma. No, en fin. Quería preguntarte un poco al hilo de todo lo que has dicho. En cuestión de redes sociales, me llamó bastante. Yo me empecé a interesar profundamente cuando la primavera árabe, que era muy interesante seguirlo a través de Twitter y además todo evento yo siempre me iba a Twitter para buscar el primer streaming, es decir, ya no esperar a la prensa ni nada, sino ver el directo, ¿no? También tiene esa capacidad. Pero es curioso que en esa misma época de la primavera árabe también se dio otros sucesos también muy motivados por las redes sociales, que fue todo lo que sucedió en Londres en cuanto a ese movimiento muy juvenil que iba en bandadas a través de los mensajes de WhatsApp, incluso, bueno, pues entraba en algunas tiendas, no era una protesta motivada pidiendo algún derecho o protestando por algo en concreto, sino que al final se convirtió en también un punto de... se entraban en las tiendas, robaban algunas televisiones y fue también en el momento en el que Owen Jones también publicó el libro de Chaps, ¿no? Yo no sé si has analizado también ese fenómeno. No, la verdad que es que también no lo sabía. vivió un poco también de las redes sociales, que no era a una protesta estilo 15 o Primavera Valenciana, sino fue de otro orden, ¿no? Pero también nutrido por las redes sociales. Pues no, que no, también no, fue no bastante tenía ni idea. impactante. ¿Y había sido en plan en Londres, pero grupos pequeños de gente? No, o... es que la policía no podía ni controlarlo porque eran muchos grupos, se comunicaban claro, por WhatsApp y decíamos todos allá. Entonces iban muchos en el momento instantáneo a un lugar en concreto, la policía no podía, digamos, controlar nada de eso, ¿no? Y incluso, bueno, pues habían imágenes de que habían chavales por ahí y otros iban, le abrían la mochila, le quitabas y... no sé qué es, no, sí, también es la forma perversa, ¿no? Digamos, claro, de este uso. Es lo que decíamos antes, ¿no? O sea, al final las redes sociales, yo por ejemplo no estoy de acuerdo con mi padre en lo de que no es democrático, ¿sabes? Sí, sí. Yo creo que todo el mundo tiene acceso a las redes sociales y todo el mundo puede organizar acciones, ¿no? Que no tienen por qué ser buenas, ni tienen por qué aportar nada maravilloso a la sociedad ni al mundo, ni tienen que mejorarlo, ¿no? A lo mejor todo lo contrario. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y es... Yo no digo que no sea democrático, en el sentido que está abierto. Lo que digo es que detrás de eso, por ejemplo, en el caso de Túnez, ¿por qué se convocaron tan rápidamente las manifestaciones en Túnez? Porque Facebook retuiteó, mejor dicho, rebotó de manera automática, como si fuera publicidad que deberías haber pagado, la muerte del chaval. Es decir, se puso de favor de, pero igual que se puso de favor de, también se puso en Libia, se puede poner al contrario. Es decir, si te corta el rebote de una determinada noticia, te ha capado. Por tanto, si ponemos todo el peso en el uso de redes sociales, caeremos en su propia trampa, que al final es un algoritmo. O sea, es un algoritmo simple. De la misma manera, cuando entras y preguntas por un viaje a no sé dónde, a partir de ese momento recibes todos los días noticias del país donde quieres visitar, hoteles. Sí, yo también. Es un algoritmo
que es súper potente porque se reproduce de manera, se multiplica, ¿vale? Entonces cuanto más gente lo ve, cuanto más gente se reproduce por sí mismo, ¿no? Y se reproduce porque hoy en día las redes sociales las ha absorbido todas, claro. La mayoría Google. Claro, o sea, claro. yo hablo una cosa por WhatsApp y luego en Instagram me sale un anuncio de la conversación de WhatsApp. Yo creo que es más ese el problema, porque en el mundo capitalista en el que vivimos yo creo que ya estamos acostumbrados y hay que aceptarlo de que estamos sometidos a una manipulación o una cantidad de información que habrá también que aprender a discriminar, ¿no? O sea, una vez asumido que tenemos que aprender que educar a la sociedad para que sea capaz de ser autónoma en este sentido, de discriminar y poder ir hacia adelante a pesar de eso. El problema es si todas las redes sociales o todos los puntos de comunicación pertenecen a la misma persona. Es un problema de si fuese un mercado libre, realmente libre, pues no pasaría nada, pero al final ni siquiera va a ser un oligopolio, es que es un monopolio de Google. Entonces ahí es cuando está el problema. ¿De aquí cuántos han rechazado en alguna ocasión un cookie en algún sitio? Nadie, directamente le das que sí. Bueno, pues dándole que sí estás dando toda la información. Ahora hay aplicaciones que no te permiten rechazar el entrar. Es decir, si rechazas, directamente no puedes bajarte la aplicación. Pero es que estás bajándote tus contactos de móvil, tus fotografías de móvil, tus ubicaciones del móvil. O sea, estás vaciándolo todo, ¿vale? Estás regalando toda esa información. Entonces, ahí es donde está el peligro y es ahí donde yo digo que habría que democratizarla, pero no que no sea democrática, sino que habría que democratizarla en el sentido de dársela al pueblo, darle la propiedad y que dijera, vamos a ver, esos algoritmos no pueden existir. No puede ser que para entrar en Facebook o entrar mi banco, ING Direct, yo no tengo la aplicación de ING Direct en el móvil porque me pedía que me bajara, que me facilitara acceso a mis contactos, fotografías, ubicación, todo. Pero todas las aplicaciones ahora. Todas Sí, todas, pero bueno, yo envié una queja y han quitado esa obligación, entonces puedo rechazar y tener la aplicación, ¿no? No sé si a consecuencia de lo que yo he dicho, pero la verdad es que ha sido casualidad. Bueno. Igual ha sido más de un... Sí, perdón. Querían hacer una pregunta por aquí. Vale. Estoy un poco verde por ahí. Sí. No, la parte que iba a comentar respecto a que Alfonso estamos en el discurso capitalista que lo fagocita todo y eso es evidente, pero ya lo has dicho tú de alguna manera y no voy a referirme a eso. Lo que sí quería comentar es que la cuestión, tu libro se llama La evolución del activismo en la red y me interesa especialmente eso por una cuestión que tendríamos que pensar. Sí, las redes sociales tienen dimensión de acontecimiento o no. Una pequeña anécdota, yo que hago política desde que tenía un año, no me había pasado nunca algo que me ha pasado esta vez con el conflicto de Cataluña. Y es que antes, naturalmente, mis referencias ideológicas y mis referencias de contacto me obligaban a tener una posición ante los acontecimientos producto de la información que tenía. Mientras que ahora, porque soy un poco astuta, tengo a mi alrededor gente de extrema derecha que la verdad no debe saber quién soy yo y me mandan cosas. Con lo cual, en la cuestión catalana, aparte de tener una úlcera casi, ¿no? Como creo que nos ha pasado a muchos, me ha permitido tener una dimensión de la información que antes no tenía. Y es que piensa la extrema derecha en este país y a partir de ahí creo que no yo, sino muchísima gente hemos reflexionado de lo que significa en este momento, en esta coyuntura concreta, el acontecimiento de Cataluña en relación a un cambio o un despertar de la extrema derecha en este país y si va a tener o no consecuencias políticas inmediatas o a medio plazo. Y cómo los partidos políticos se van perfilando en torno a esa nueva cuestión que ya la sabemos. Otra cosa es cómo dimensionarla. En ese sentido creo que Marina ha dicho algo antes que me ha parecido muy interesante y creo que para saber
si el activismo en la red tiene una dimensión de acontecimiento, habría que pensar si cumple los 3 elementos mínimos que tú has mencionado. Que produce estados de opinión es evidente en todos. Que puede llamar a la reflexión no es tan seguro. Algunas, en el caso que yo comento de Cataluña, sí, porque recibir tweet y WhatsApp y Telegram y de todo con unos mensajes realmente muy problemáticos, por no decir absolutamente repugnantes, con heridas a las personas, convirtiéndose con personas concretas de la izquierda, pues llama a la reflexión, o es una reflexión que está por hacer, ¿no? Al porvenir de una reflexión política. Pero esto, lo habéis dicho al principio cuando yo he llegado, no sería muy relevante políticamente si no tuviera una dimensión de acto. Un acto que sería lo que permitiría introducir algo nuevo. Algo nuevo en un sentido que no olvide lo que está diciendo Alfonso, que el discurso capitalista absorbe todo. No solamente son propietarios de los medios, también los medios de televisión, sino también son propietarios de los discursos, de la transmisión de la información y de la forma en que eso se canaliza en todos nosotros. Cualquier noticia internacional, porque las españolas más o menos estamos tan cerca que el afecto se introduce, pero cuando vemos, no hay ninguna guerra hoy que no se vea tan rápidamente como un conflicto, como en los medios, en las redes. Entonces, la cuestión está, si implica un cambio, no sé si de paradigma, yo he dicho que propone, cuando lo ha dicho Paqui, que propone un cambio de paradigma, yo no estoy segura que lo consiga, pero sí es una propuesta. Y creo que es una propuesta, si lo dijésemos con un lenguaje más antiguo, no sería una propuesta socialista ni comunista, sino sería una propuesta, en lenguaje antiguo, más anarquista en el sentido de la libertad para organizar la información que uno recibe del medio. Esto es interesante y también llama a otro debate. Yo estoy de acuerdo con Ana, yo veo, todos los días recibo cientos y leo las 2 primeras palabras y si tengo que abrir, yo que soy una señora antigua que antes me costaba escribir los 140 caracteres porque contaba unos rollos de 500, pero unos rollos hasta que me tuve que ceñir y lo que contaba lo contaba fatal. Y resulta que ahora que aprendo ya me dejan 200 y pico, con lo cual a mí me han fastidiado porque acabo de aprender, no mucho, pero acabo de aprender. En cualquier caso, los 140 caracteres que a mí me han obligado a aprender, yo soy analógica, implica una condensación discursiva que llega al receptor de manera diferente que si empleo 500 palabras. Y entonces creo que eso tiene consecuencias consecuencias de lenguaje, consecuencias de palabra, consecuencias de posición, consecuencias afectivas, emocionales, políticas, ideológicas, pero no será un nuevo paradigma, ni será un salto cualitativo desde el punto de vista ético, si no conseguimos que se refleje en algo, en la dimensión del acto, incluso teniendo en cuenta que todos estamos bajo el discurso capitalista y que la información forma parte de los propietarios de la red. Yo lo que dije, me encantaría poder democratizar las redes, pero no sé si es muy probable, y si lo fuera, ¿dónde hay que ir? Porque si hablo del acto, yo no voy corriendo a hacerlo. No sé. Eran varias preguntas, sí. ¿Ves cómo empleo 500? Sí. A ver, lo del título de la evolución del activismo lo puse así porque en verdad empiezo desde las acciones desde los correos electrónicos o los SMS que se enviaban para a lo mejor convocar una manifestación, que hasta ahora las redes sociales. Era como una evolución de lo que teníamos, lo poco que teníamos, a lo mejor un correo, un SMS, hasta lo que tenemos ahora
que son un montón de plataformas y un montón de aplicaciones para difundir información. Antes no teníamos casi nada y ahora es como tenemos un montón. Sí, pero hay una cosa, cuando se tiene mucho es como no tener nada. No, sí, ahora es como demasiadas aplicaciones y demasiada información que al final pues tienes que comenzar. Yo creo que, por ejemplo, lo que estabas diciendo tú, es cierto que lees las 2 primeras palabras y ya no sigues leyendo si no te interesa. Pero si te interesa, en esos 280 caracteres son, ¿no? No te da toda la información necesaria, pero si te interesa lo buscas. ¿Sabes? Al final es como, no te voy a informar, no te voy a mantener, no te voy a dar grandes comunicados, ¿sabes? Ni te voy a enseñar cosas, pero sí que te voy a mostrar una manera de que tú pienses y que tú busques lo que realmente quieres, ¿no? Yo creo que... Bueno, ¿querían hacer una pregunta por allí? Yo tenía 2 cosas apuntadas. Preguntaba primero cómo empezar, ¿no? Pues yo creo que se puede empezar un poco a quitar poder a las grandes corporaciones por los sistemas operativos. No sé, la gente, no sé qué usáis. ¿Usáis Mac o usáis Windows? Está Ubuntu, ¿sabes? Y Ubuntu es libre y está súper guay, ¿sabes? Y se puede es potente, y se puede hacer todo lo que se puede hacer de ofimática, se puede hacer con Ubuntu. Yo utilizo Mac o Windows, ¿sabes? Pero porque no puedo, porque tengo que editar vídeos, tengo que hacer fotos y es mucho más limitado con Ubuntu. Pero a nivel de ofimática es súper potente y súper amplio. Esa sería una buena manera de empezar. Y luego quería comentar también una cosa que me llamó la atención. Yo no soy activista ni soy muy político, pero al menos no en círculos muy amplios. Pero, por ejemplo, quería comentar una cosa que pasó en mi barrio. Hubo un desahucio y entonces vinieron todos los de primera PAC y yo me fijé, yo pasé por allí en ese momento, yo conocí a la mujer que estaba desahuciando, que la desahuciaron porque su hijo le había hipotecado la casa a espaldas suyas. No había nadie del barrio, ¿sabes? No sé, ahí se creaba una burbuja, que es como comentaba antes, también creo que ha sido Alfonso, se creaba una burbuja, ¿no? Estaba toda la PAC allí, pero del barrio no había nadie porque nadie sabía entrar. Yo pasé por allí y lo vi, ¿sabes? Pero no sé, que a lo mejor podrían haber puesto carteles por el lado. ¿Sabes? Haber llegado más lejos que quedarse solo en lo digital, ¿sabes? Sí, la verdad es que sí, que la PAC se queda más en lo... Sí, sobre todo es por eso, se queda más mejor en hacer eventos por Facebook, en pasarlo por correos o en pasarlo por Twitter. Y... sí, yo he ido también a desahucios y al final no eran gente del barrio, eran gente de su comunidad, era gente de las asambleas que se juntan y dicen, mira, estas semanas vamos a tener estos desahucios. ¿Quién puede venir? ¿Quién puede asistir? Y entonces ellos se juntan, las personas que pueden, y todos esos van a parar al desahucio. Yo, de los que me he enterado, ha sido gracias a que estoy metida en un WhatsApp y que sigo los canales de la PAC, si no, hay mucha gente que es verdad que no se entera. Si conoces a gente. Bueno, al final es lo que decíamos, ¿no? Que el ciberactivismo no sirve de nada si no hay activismo en la calle. Yo quería comentar lo de Ubuntu. Ubuntu es muy fácil de usar, ¿sabes? Si tú haces un informático habitual y dices que te quieres instalar Ubuntu, vamos, le vas a dar una satisfacción, ¿sabes? Te va a funcionar y todo, ¿sabes? Es muy fácil de usar. Els col·legis deurien gastar Ubuntu, no tenen per què pagar a Sí, ya, porque pagan a Windows y a Mac al final. Vale, bueno, Jordi quería hacer una pregunta y luego tú. Sí, es una pregunta sobre una palabra que oigo mucho, pero no acabo de entender su significado. No sé si puedes ilustrarnos. La posverdad. Ay, sí. Porque entiendo que se usa mucho y tiene que ver también con la comunicación. No sé si... Y con las redes sociales. Claro. Puedo hacerme una idea vaga de, pues bueno, es verdad que en un principio, es verdad que las redes sociales han servido para un problema particular, permearlo y hacer algo universal y, digamos, poder luchar por él, pero es como, yo lo entiendo como meter ruido
y bueno, ya confundir, pero y no darle la importancia que pueda tener, ¿no? Pero no sé si tú... En plan... ¿Qué es la pasta? No me aclaro. A ver, yo no sé qué es la posverdad, ni tampoco tal. Pero yo, por ejemplo, sí que creo que... ¿Qué? No, es que no me he enterado de lo que ha dicho. ¿Estabais hablando? Sí, creo que me has dicho... Sí, le comentaba que la posverdad en principio tiene que ver con trabajar la verdad de la emoción, del sentimiento, o dicho de otra manera, a través del sentimiento colocar una verdad, un cierto discurso. No te iba a decir nada de eso. No, yo lo que iba a decir es que al final, yo recuerdo que la primera presentación que hiciste, acabamos hablando de la libertad de expresión, ¿no? Y al final yo creo que las redes sociales y ese aumento de libertad de expresión que ha permitido las redes, ha permitido también otra forma de contar la verdad, ¿no? Que yo creo que es la posverdad, que no tiene por qué ser la verdad, que a lo mejor es una mentira palabra por palabra lo que dices, ¿sabes? Pero al final, bueno, se queda ahí, a lo mejor puede ser muy permeable para la sociedad lo que se dice en las redes sociales, ¿no? Y al final acabas haciendo una mentira una verdad, ¿no? No sé, no... Como ese juego que hacías un corro, tú le decías una frase, sí, pasaba por todo y al final el último llegaba el primero y no tenía nada que ver. Mensaje, sí. Eso sí. ¿Qué opinas de la noticia que ha salido hoy de que si retuiteas un tweet te pueden meter en la cárcel? Sí, bueno, ahora mismo acaba de entrar un chico de Bilbao en la cárcel por haber hecho tweets. Bueno, él tenía ya una condena por sacar un muñeco contra la dispersión. Esta condena no entró en la cárcel, pero en la segunda, que es haber hecho un tweet con tono humor, a lo mejor de Irene Villa o de algunas cosas de estas, lo acaban de... Bueno, lo denunciaron, pasó a la Audiencia Nacional y lo van a meter 1 año y ya está en la cárcel y va a estar 1 año por haber hecho un tweet en Twitter, o sea... Audiencia Nacional. Y ahora, hace poco, vi por Twitter que también van a meter han denunciado a un chico por hacer retweets de gente a lo mejor que, pues, lo mismo, ponían a lo mejor alguna noticia de que ven que no les gusta o algún humor que no les gusta porque a lo mejor es referente a ETA o temas así que no les gusta tocar y ya... Sí, lo han denunciado y está pendiente de entrar 1 año. No se sabe a lo mejor si entrará o no, pero por hacer retweets, sí. A mí me parece una barbaridad. Sí. Y bueno, ya por escribir también un tuit así, por ejemplo, al Guillermo Zapata también lo querían meter. Y a lo mejor otros tuits de que te quieren meter un tiro a Pablo Iglesias o referente a personas a lo mejor de izquierdas, no pasa nada. A la derecha yo no he visto ninguna denuncia aún y hay más agresiones al final. Pero si con lo que ha contado... Sí, lo pueden decir lo que les dé la con mano. lo que ha contado él, el panóptico de alguna manera cae, porque el vigilante está vigilando al mismo tiempo, con esas condenas a un retweet, ya no te digo a un tweet, que está mal, pero bueno, implica otra vez la imposición del panóptico. O sea, volvemos a comentar, ¿no? No, yo, por ejemplo, lo que decíamos en la primera presentación... Lo que decíamos en la primera presentación del libro, al final eso acabamos hablando de la libertad de expresión, ¿no? Yo creo que lo de te voy a meter en la cárcel porque has escrito un tuit o porque lo has retuiteado me parece poner puertas al campo. Estaba hoy en todos los telediarios. Claro, pero es que es absurdo porque deberíamos empezar a entender que la libertad de expresión cada vez va a tener menos límites. Y puede que nos guste o que no, pero que debería tenerlos, o sea, debería no tenerlos, ¿sabes? O por ejemplo con la chica esta de Murcia, de Cassandra, que estaba haciendo un tuit referente a lo de Carrero Blanco y madre mía, lo que se dio también. Claro, las redes sociales también fomentan que tú puedas dar tu opinión, ¿no? Y que yo pueda contestarte. Y a lo mejor yo no tengo nada que ver contigo, ni mi opinión tiene nada que ver con la tuya, ¿sabes? Pero bueno,
ahí están las herramientas. Está pasando así ahora. Claro, Más claro. con el conflicto catalán, por ejemplo. Por conflicto ponerlo, catalán ha sido en está pasando verdaderos cismas en... ¿Puedo ya? Sí. Vale, genial. Está produciendo verdaderos cismas, pero entre gente amiga y querida, transgeneracionalmente, que hay veces que tienes que poner freno, pero para que se reconozcan del lado del afecto, que creo que es algo que ha salido aquí, que sí, yo considero que es súper importante que no se pierda. Porque las redes tienen también otra cosa, y es claro, porque tienen también la frialdad. Habéis mencionado cosas súper interesantes como el activismo de sofá, que tú lo has mencionado, y me parece un apunte crucial también, porque podemos estar muy comprometidos, pero no dejamos de estar delante de pantallas, nosotros con nosotros mismos, ¿no? Me has evocado, aparte que quiero comprarte tu libro y leerlo, porque me has suscitado interés. Eso, que luego ha traído ejemplares para Bueno, yo ya veía dos y si no nos los pedís y ya os veía lo dos, ponemos. y como soy pidona, iba a decir, uno me lo pido. Me has evocado, Pepa, seguramente lo conocerás porque a un filósofo alemán de origen coreano, se llama Byung-Chul Han, que tiene una serie de libros y de reflexiones que yo considero súper interesantes, y me ha venido al hilo de escucharte. Que tiene mucho que ver. Sí, me lo has evocado mucho. Por ejemplo, en concreto me ha venido en El Enjambre. Yo me los he leído todos porque, bueno, aquí somos varias que tenemos cierto fanatismo con él, lo digo un poco de broma, pero que nos gusta. En El Enjambre y la sociedad de la transparencia, de algún modo confluye muy bien con todo lo que tú has perfilado y desarrollado. Él habla del Big Data, ¿no? De que vivimos en el panóptico de Bentham, entonces creemos que somos dueños un poco de lo que, la palabra esa que se dice ahora mismo que nos cae a fatal aquí, que es lo de gestión, ¿no? Que estás ahí con tus redes, pero realmente estamos vigilados y que nadie vigile a quien nos vigila, ¿no? Y a mí me inquieta, por ejemplo, algo que también habéis mencionado, que es que no se lea. Lo digo porque las redes tienen mucho poder, y más en el activismo, y más cuando nos vivimos comprometidos con la subjetividad de nuestra época. Entonces, que no se lea o que nos quedemos con titulares también genera corrientes de opinión, pero que también son como muy instantáneas, muy retuiteadas. Pero, por ejemplo, a nivel personal lo vivo a veces con mucho estrés. Yo a veces a las 7 de la tarde digo, a ver de que estoy ancianizada con respecto a lo que ha pasado a las 8 de la mañana. Y entonces, y aparte estoy desarrollando, a mí me está pasando una cosa, un top de acumular. Yo lo que hago es enviarme las noticias a una carpeta. Pero claro, me estoy ancianizada porque cuando voy a leerlo, ¿no? Porque me interesa, digo de las que a mí me interesan, porque no me interesa solo el titular, sino también todo el desarrollo, pero también para poder reflexionar yo misma, o si lo hablamos aquí con los colegas de psicoanálisis o con los amigos, porque si no, lo que también, y a mí me encantan las redes, pero también lo que puedo producir es como un recorte de discurso y que sea fácilmente como muy maleable, no sé si me explico, ¿no? Y por otra parte estoy muy de acuerdo en lo que tú has mencionado y que ha salido de que se pueden generar comunidades reales, activismo real de calle, que eso implica también poner el cuerpo en juego, que no nos quedemos solamente en casita, creyéndonos que somos, ¿no? Que nos venimos arriba y que luego no hacemos nada. Y te quería, de todo lo que has mencionado, casi investigado y que te leeré, si podías comentar un poco sobre ISIS, porque a mí me llama mucho la atención. No solo a mí me consta, pues por ejemplo, toda la potencia que tienen a nivel visual y también cómo han conseguido tener un entramado muy bien articulado, de una forma aparte que está muy controlada por ellos, pero absolutamente descontrolada para nosotros, para cualquiera de nosotros. Y me parece súper interesante. ¿Les podías perfilar algo? Aunque pero si tenemos aquí a la familia ya. ¿Ah? Sí, bueno, lo de ISIS me pareció muy interesante ponerlo en el libro porque en ese momento estaba bastante latente y dije, y más en las redes sociales, que bueno, es que en cada trending topic ellos se metían dentro. Cuando pasó lo de Brasil, del fútbol, ellos estaban dentro. Es que cualquiera ya estaban ellos publicitando su guerra y su pensamiento. Y bueno, entonces nada, empecé a investigar, a ver cómo se informaban, cómo divulgaban su información, y vi
que ellos tienen una revista que podrías decir esto, cómo han financiado esto, o sea, con qué dinero, Claro. que te puedes descargar tú en PDF y la lees y es o sea, muy flipante de las fotos que tienen, los textos. Después también los vídeos que hacen, bueno, los habéis visto, Sí, de claro. Hollywood, es que tienen una fotografía, unos efectos especiales que no sé, que son eso, dignos de una película. Y eso es lo que intentan hacer para llamar más la atención y para estar siempre en portada de telediarios, de periódicos, porque es lo que ellos quieren, en verdad. Quieren hacer, bueno, es que, por ejemplo, una profesora nos comentaba, bueno, estáis viendo los vídeos que cuelgan y tal, esta gente son actores, porque es que los ves, los niños hablando y todo, en plan, así puestos, todo está guionizado, todo. Después, referente a las redes sociales, por ejemplo, también comentaban cómo usaban Instagram, cómo subían las fotos de sus casas, de sus coches, para dar la impresión de toda la riqueza que tienen y atraer a más gente, sobre todo a jóvenes, porque claro, tú muestras, mira lo que vas a tener, mira el cochazo o las casas que vas a tener si vienes con nosotros. Después también, por ejemplo, usan los Telegram, que dentro de esta aplicación hay unos canales. Entonces, con estos canales ellos los crean y tú te puedes unir y ahí divulgan toda la información, pero claro, esos iban eliminando, pues iban creando otros, iban eliminando y iban creando otros. Pero bueno, ahí ya tenían gente que ya poco a poco pues iban cogiendo más. A ver. Pero fíjate el poder que tienen las redes sociales, que consiguen convencer a chavales para que vayan a morir. O sea, no es vamos a hacer una manifestación, no es vete a la otra punta del mundo a morir. O sea, esa es la esencia de las redes sociales, ¿no? El poder que tienen. El poder que tienen. De convocatoria y de... Al final tiene mucho que ver con el community management, ¿no? Y los community managers. Es publicidad de ellos y además es que tienen gente, fotógrafos, gente que crea los vídeos, son gente que sabe de esto, o sea, que les pagan y gente que a lo mejor no son estadounidenses, son gente de aquí. Dani. Lo que comentabais de los medios, esto es Android, es un móvil Samsung, pero esto es Android. Android es software libre. Soy súper partidario del software libre y hay que usarlo a punta pala, pero no es ninguna garantía, porque esto es lo que te pide luego los permisos para instalar la aplicación, donde te accede a tus fotos, a tus datos. Entonces, con lo que comentáis, los medios no se toman, los medios se subvierten, es mi opinión. Hay que usarlos. Si algunas veces iremos en bicicleta o en este momento de la historia vamos en coche, en un Lamborghini, pasado mañana volveremos a la bicicleta o al caballo. Hay que usar lo que hay en el momento en el que hay y hay que tener una mentalidad, digamos, abierta, activista desde ese punto de vista, que hay que usar lo que hay. Y que el día de pasado mañana, cuando nos chapen esto, que lo van a chapar, yo creo todo lo contrario. Cada vez vamos a tener menos libertad porque estamos a dos plices de un estado autoritario tremendo. Entonces habrá que usar redes de segundo nivel. Y lo que es importante es saber cómo subvertir eso. Porque si tienes otras redes, te puedes ir a China y verás el Twitter de China, que eso es acojonante. Control total y aquello no pasa ni medio alfiler. Y al final la gente se comunica de una forma casi del boca a boca. En plan, o sea que es complicado de los medios. Yo veo más fácil subvertir los medios que intentar crear unos medios propios, que eso es un debate que está viendo últimamente mucho también en la izquierda, y con crowdfunding y apoyando cosas se puede intentar hacer, pero es algo relativamente complejo, porque cualquier cosa que tú hagas que tenga éxito pasa al discurso capitalista, pasa a ser monetizado y automáticamente se ha absorbido en 2 minutos. Pero por lo que estás diciendo tú y por lo que tú estabas comentando del ISI, es más eficaz el ISI que nosotros, que convocamos una manifestación y van al 100%. Ellos convocan y van un montón de gente a morir, como decía Ana. Hay algo que está fallando en nuestra posición occidental. Claro, pero el mundo musulmán tiene discurso, tiene un relato. Exacto, No tiene ahora pasta, pero es que lo que hay detrás de eso es que hay un relato. Por eso digo, el mensaje, no nos centremos tanto en el medio que el mensaje. Por eso, por lo que decía Ana antes, construir un relato también es importante. Claro. Porque si no hay relato, se convierte en efímero. Si detrás está sustentado por una articulación significante que permita establecer aunque no lo cuentes, porque yo ya a partir de ahora 140, vale, pero aunque no lo cuentes, pero tenerlo, porque si hay relato,
hay posibilidad incluso para los publicistas, hay gente inteligentísima en el mundo que sabe transmitir muy bien en Twitter o en cualquier medio de comunicación. Entonces creo que hay algo en nosotros que está un poco dormido en el conjunto, hablo políticamente hablando, Contestarte de lo que estaba diciendo antes de la libertad de expresión, es cierto, pero es que deberíamos ir hacia el otro lado, ¿sabes? O sea, deberíamos tener cada vez menos límites para poder decir lo que pensamos. Eso viene mi segundo punto ahora. Y las ahora. herramientas las tenemos. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos retrocediendo y estamos yendo en el camino contrario. El padre le acaba de decir que falta relato. Por una parte lo del relato y por otra también, que es la segunda cosa que quería rescatar con lo que estábamos diciendo. Si no existe el botón no me gusta es por algo. Entonces, no, es que es verdad, es que al principio parece que sea edulcorado, pero es muy sencillo. Si tú no estás de acuerdo con algo, tienes que protestar. Si tú estás de acuerdo con algo, tú le das a like, retuiteas y la vida es feliz. Tú has apoyado. Hacen más ruido siempre los que están en contra de algo que los que están a favor de algo. Eso es así. Y por eso hay grupos de opinión pequeños, de extrema derecha, que han ido movilizando desde el amanecer de los tiempos, desde esa chica, cuando hicieron con lo de Carrero, a todo, que son pequeños grupos de presión que hacen una conmoción tremenda porque van coordinados. Entonces, eso es un hándicap. Pero es que además las redes introducen una lógica binaria, que es lo más relevante y que es por lo que es lo que mitiga el discurso. Que te presentan información que se ha adaptado con el mensaje publicitario, y aquí me pego yo una puya porque es que soy diseñador, pero eso es así y yo reconozco el lenguaje. El lenguaje se condiciona para que tú tengas una respuesta. Pero la respuesta ya no se parte al final solo de un resultado emocional, es para que te posiciones a favor o en contra. El gris no existe en las redes sociales. El parlem no puede triunfar como concepto, sino como efecto, que te permite abrirte al diálogo. Ni tan siquiera te pone una alternativa sobre la mesa porque es que entonces estarías muerto socialmente. Lo que es una idea pura y clara. Hablar sí o no. Si no, no cala. Entonces el problema es que si tenemos un contexto de comunicación, tanto interno como externo, tan binario, que también sucede cuando intentas tener conversaciones con otras personas a través de las redes sociales, también es un disparate. Si no tienes una posición binaria es muy complejo, porque si quieres introducir matices en mensajes cortos, cuando pasa por el medio segundos donde hay otros 300 mensajes, el mensaje se pierde en 2 segundos y solo te has quedado con lo binario del asunto. Por eso decía lo de los textos largos. El problema ya no es solamente perder la capacidad de leer textos largos y formarte opinión, es que las ideas se pierden por el camino con un concepto fuerza que te permita seguir recordando en lo que estabas, que va a ser un sí o no una cosa. Eso es lo que te crea luego una posverdad, porque si lo que ha triunfado es el sí, se queda el sí y te crea un relato. Y ahí está la idea, ahí han ganado la batalla. Y ahí cuando hacen estas cosas, luego la extrema derecha, y hacen esas batallas, lo que queda en el inconsciente colectivo es que eso estaba mal, porque ellos han ganado, porque ellos han hecho más ruido. Y eso se queda como estado de opinión. Nos llevan trabajando las costillas 3 años con pequeñas cosas de estas. No te metas con Carrero, no te metas con el franquismo, no te metas con una serie de cosas. Y cuando llega el momento que nos recortan las libertades más seriamente, lo tenemos como asimilado. Nos han adoctrinado paulatinamente con el sí, no, y han ganado el su sí, sí, porque el no tiene nada que ver, porque es algo discursivo, mientras que lo otro, el rechazo a una idea es un mensaje, claro y contundente. Ahí no lo vas a mover. Entonces, el problema de esto es que hay que hacer pelear cada mensaje y cada espacio. El problema es que o tienes un relato colectivo que sostiene eso, que te permite que eso se prolongue, o si no va a triunfar el mensaje más simple, que va a ser lo binario es segregar, o conmigo o contra mí. Que el exponente final ha sido las banderitas. Los trapos. Los trapitos. Jordi quería... Ya no. Vale. Perdón. Responde, no. No, ya me he perdido un poco. No, yo también me dio un poco que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y yo creo que la guerra del sí y el no la tenemos un poco perdida. Y además creo que no somos capaces de crear un relato porque durante mucho tiempo hemos vivido muy cómodos. Y ahora que de repente, hace 10 años nos zarandearon, empezamos como a construirlo y ahora ha vuelto otra vez como a decaer. No sé por qué, no tengo mis teorías, pero no voy a decirlas.
No sé por qué ha pasado esto, pero sí que es cierto que tenemos todas las de perder y de hecho estamos perdiendo. La extrema derecha está ahí. Y cada vez más. Bueno, y es que estos últimos días en Barcelona la verdad es que he acabado asustada porque pensaba, es que al final no son tan pocos y están muy organizados y al fin, da miedo porque claro, ahora mucha gente se va a ir más hacia ese lado. Ya están muy cansados de... Es que además ellos mismos lo hablaban, que el PP, Mariano Rajoy, no sé qué, esto, unos parguelas, tal. Nosotros con Ciudadanos, con Inés Arrimadas presidenta. Hombre. Al final la línea entre derecha y ultraderecha es mínima. Sí, por eso. O per exemple, el cartell de l'ultradreta que convocava la contramanifestació front a la manifestació en repudio a la violència de l'octubre en València. Sí. El lema era si eres español y sientes los colores. Bé, o sigui, quin significat s'està transmitint això, no? Si sientes los colores. Com això, vull dir, no sé què mobilitza o com algo tan folclòric passen a agredir, en vez de sentir els colors, què vol dir? Traure sang o... Bueno, sí, la veritat és que quan van a una manifestació d'aquestes és per a liar-la, perquè és que ho han fet cada dia, cada manifestació passava alguna cosa. O contra persones que potser no deien viva Espanya, o contra persones que eren periodistes i tu li deies de que medieran i bueno, ahí ja se liava. Una companyera meva li va dir del mitjà que era la directa i bueno, li va començar a escopir, li va agafar la cervesa i se la va tirar per la càmera. Sí, no sé. El discurso del sillón, ¿no? Sí, y era així, o sigui... I li deien, la directa, bueno, pues és un mitjà d'allà de Catalunya, i li deia, vosotros sois unos anarquistas, sois unos racistas, i ella se va quedar, ¿con qué racistas? Sí, no sé què, i ja li va començar a escopir. No sé, i a més és que... Però és que dona igual ja, o sigui, al del País també aquí a València també intentaren agafar la càmera. Yo creo que ahora estoy derivando un poco de las identificaciones, pero una anécdota que tengo del 9 d'octubre pel matí en la processó cívica va ser molt curiosa, i és que davant dels manifestants, bueno, esta gente, una de les coses que deien és som espanyols, no?, per a confirmar la seva identitat. Jo també. Som valencians, diu. Jo també. Se va quedar sense algú. Lo segundo va dir, catalans. Catalans, sí. Bueno, estem d'acord, si identifiquem el mateix, estupendo, no? Però és la necessitat de segregar per a afirmar-se en una identitat, i això també és el problema del sí i el no i tot això, no? De quina necessitat neix ahí, no? De pertànyer, no? Bueno, yo creo que un poco lo que ha pasado con Cataluña, que nos ha dejado un poco en estado de shock a la gente que a lo mejor no tenemos por qué ser independentistas, pero no odiamos a los catalanes, porque por ejemplo en Valencia todo esto ha dado pie a que la derecha y la extrema derecha empiecen a hablar de los països catalans. Yo no había hablado de los països catalans, pero a mí me acusan de querer los països catalans y digo que yo no quiero los països catalans, es que yo no he dicho nada de eso, ¿no? Pero también yo creo que nos ha dejado un poco en estado de shock porque el discurso de la derecha y de la extrema derecha es tan simplista que nosotros no sabemos cómo reaccionar ante eso. Entonces, porque claro, nosotros estamos siempre un poco en lo que es la izquierda, Podemos, Compromís, bueno, en general un poco la izquierda, ¿no? Siempre teorizando, hablando. Yo no creo que, por ejemplo, un debate como este se dé en la derecha. Yo no sé si se da. Yo creo que no. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienen un discurso tan simplificado y tan depurado, y tan segregativo, nosotros, por mucho que tratemos de dialogar con ellos siempre nos ponen barreras. Entonces nosotros nos quedamos un poco como paralizados, porque no sabemos muy bien qué contestar. De ahí lo que ha dicho Jordi, que yo también estuve en el 9 de octubre, que decían, son valencians, mai catalans, y nosotros decíamos, son valencians, mai andaluces. Claro que decir. Entonces se quedaban así y entonces pasaban al insulto, porque se ponían muy nerviosos. Pero no sé yo qué se puede hacer, porque
igual lo que tendríamos que hacer nosotros es no dejarles ni dar ni un paso. Porque nosotros estamos con el parlem, con el dialoguem, igual no tendríamos que darles ni una, porque si no van a empezar a avanzar. Yo con esta gente no... Y más con lo de Ciudadanos, porque ahora Ciudadanos es cierto Vas. que se va a coger la extrema derecha Ciudadanos, y entonces se mezcla el neoliberalismo con la extrema derecha y no sé, a mí me da un poco de... Además, tú lo has dicho, Teresa, es decir, con ellos no se puede hablar. No hay un interlocutor válido. No, pero también es cierto que no podemos hablar porque nos vemos incapacitados. Porque contra un tonto no se Ahí está el tema, ¿sabes? Claro. Que frustra. Claro, o sea... Pues hay que utilizar el idioma que ellos utilizan para entrarles. Ya, pero eso ya supone... Pasar ya del plano intelectual que dais todos y bajar un poquito. No decirles boniques, eso es lo que ni... Claro, pero también es verdad que ellos han utilizado, por ejemplo, la bandera de España, y entonces es como, ¿por qué usas la bandera de mi país contra mí mismo? No tiene sentido. Eso yo no sé qué tenemos que hacer. Pues haberlo cogido también. Se han apropiado de todos los símbolos. Pero es que da igual, porque si tú lo hubieras cogido, te hubiera insultado igual. Yo creo que en España el problema que ha habido es que como no ha habido una regeneración democrática de verdad, porque no ha habido una ley de memoria histórica que se haya llevado a cabo, y no ha habido, digamos, una... si se hubieran... el día que los hijos de los franquistas... Sí, de ese spy. No, el día que los hijos de los franquistas, y aquí a nosotros nos ha pasado, hijos de franquistas regalando el 14 de abril flores republicanas, yo lo he visto a mi madre. Y ese día, el día que los hijos de los franquistas, de los herederos del franquismo, digamos, digan sí, ley de memoria histórica, vamos a acabar con este rollo ya, y os regalamos flores republicanas, y entonces nosotros igual les regalamos flores de España. Y entonces ese día... igual ya si eso sucede ya no podrán usar la bandera de España contra nosotros, pero yo creo que ha habido algo no resuelto que ahora está emergiendo otra vez. Teresa, pero eso es absolutamente imposible lo que estás diciendo. Porque ellos hablan y sienten con las tripas y nosotros hablamos con la razón. Entonces ahí es imposible hablar con ellos, porque además yo lo que pienso como historiadora es que lo que se está produciendo es una desglobalización. Pero yo llevo años ya pensando en esto y diciendo lo que se iba a producir. Es decir, ante el pensamiento único que nos han metido y que tú vas a cualquier sitio del mundo y te ves el McDonald's y ya no puedes comprar cosas que sean propias de ese sitio y que no lo haya en otros sitios, porque es que se ha globalizado todo, inclusive se ha globalizado los sentimientos, las identidades y todo lo demás. Entonces, en un momento de crisis profunda, de crisis económica profunda, la gente de los países pequeños con lenguas minoritarias se siente atacada. Entonces, lo que sucede es que se produce efectivamente una desglobalización, y yo creo que nos tenemos que dar con un canto en los dientes de que los catalanes no sean nazis, porque se produce una desglobalización, pero en se tira hacia el nazismo. Y eso está pasando en toda Europa. No pasa aquí, pero aquí lo que pasa es que el conflicto entre unos y otros, es decir, entre los franquistas, que son los que gobiernan, porque esos son los hijos y los nietos y los sobrinos de Franco. Entonces, entre estos y los independentistas catalanes han despertado a la bestia. Claro, a la bestia con mayúsculas. Entonces, no creo que se pueda razonar con la bestia, es absolutamente imposible. Entonces, tendríamos que tener una mitología. Vosotros le llamáis relato, yo le llamo mitología. Tendríamos que tener una mitología que fuese efectiva, pero yo no veo que la izquierda tenga una mitología que sea efectiva. Yo creo que está muy dividida, que el PSOE está haciendo el imbécil, porque el tío ese es tonto. O sea, ahora resulta que estos no están de acuerdo con lo de la Constitución, pero bueno, ¿qué os pensáis vosotros? Que sí y tal, y este dice, no, a mí Rajoy no me ha dicho nada. Pero ¿cómo que no te ha dicho nada? Se lo ha dicho en público. Claro. Entonces se está produciendo esa desglobalización y a mí me parece que es absolutamente, vamos, que no podemos luchar contra ella. Porque era muy normal que se produjese.
Es una lucha contra el pensamiento único para defender unas identidades que además son falsas. Porque yo eso de las identidades al final no me lo creo. Si desapareciesen todo el rollo de los símbolos, los trapitos, las banderitas y las identidades, aquí seríamos todos muy felices y viviríamos muy bien. No tendríamos los rollos de unos con los otros. ¿No? Me parece a mí. Bueno, ¿alguien quería hacer alguna pregunta más? Sí, más que una pregunta, me ha llamado mucho la atención, Lola, lo de que la izquierda no tiene una mitología. Me parece importantísimo. No la tiene. Importantísimo. Porque yo decía relato en el sentido de acomodarme un poco al discurso que estábamos desarrollando, pero es cierto que sin una mitología sólida no hay relato ni hay nada. Claro, no hay nada. Sí, ellos sí que la tienen. Claro, pero quiero decir, la derecha y el nazismo siempre lo ha tenido, que han sido las tripas. Y eso sí que mueve a la gente. Porque es mucho más difícil, me parece a mí, vamos, es mucho más difícil pensar, actuar coherentemente y ser crítico que ser de la manada. Y digo de la manada, ¿no? Es decir, y seguir como ovejitas, pues a uno que te diga que eso lo tienes que hacer. Eso es muy cómodo. Aprovechando que estás aquí, Lola, te quiero hacer una pregunta. No sé si coincides conmigo que el avance de la extrema derecha en Europa fue parado en España por circunstancias históricas que tienen que ver fundamentalmente con el 15M. España siempre va al revés. Y porque España va siempre en otra, como a pie cambiado, ¿no? Pero desde el 2011 aquí sí que se ha despertado la bestia. Aparte yo lo escribí así, con esa frase, no sé dónde, creo que en el Telegram. Se ha despertado la bestia y eso ya está. Eso está. Pero ¿tú crees que la extrema derecha en este país tiene canales para, como por ejemplo en Francia, que los ha tenido, o crees que eso va a tardar tiempo? Aquí va a tardar tiempo, pienso yo. ¿Entiendes la pregunta? Sí, bueno, en el 36 sucedió lo mismo, quiero decir, también España iba al contrario. Cuando te ves libertarias y ves la dedicatoria, la última guerra romántica, cierto, es decir, era al contrario de lo que estaba pasando en Europa, que estaban venciendo los nazis y los otros no estaban haciendo ni putísimo caso a la República Española. Exacto. Porque si hubiesen intervenido, pues posiblemente hubiesen parado al nazismo aquí, en España. Pero no lo hicieron y claro, es decir, España siempre va al revés y yo pienso que aquí hay pocos canales para la ultraderecha o para el nazismo. Aunque se empeñe Ciudadanos en este momento en canalizarla. Yo pienso que... Yo no sé lo que habréis visto la gente que habéis ido a Barcelona y tal, pero yo pienso que esta mujer que la Arrimadas está diciendo desde hace mucho tiempo que como presidenta y el ¿cómo se llama? Porque este está diciendo presidente o presidenta, ya pensando en su amiguita del alma, ¿no? Abusando un poco, porque además, ¿tú cómo ves el maridaje entre un neoliberalismo como el de Ciudadanos, el IBEX 35, por decirlo muy rápidamente, y las ideas de la extrema derecha que no son neoliberales, tienen su romanticismo mítico? ¿Cómo ves ese maridaje en tanto que posible estructuración a largo plazo en España? Bueno, voy a decir para que nadie se asuste, a no ser que la izquierda sea capaz de constituir una mitología y un relato que haga contrapunto. Pero a ti te pregunto sobre lo primero. No, yo lo que antes no he dicho, que creo que contestará un poco a tu pregunta, es que se está produciendo una desglobalización social, pero no económica. Es decir, el capital financiero, porque el capital productivo es el 3%, no llega el total, el capital financiero va a continuar con su globalización, porque a les interesa y lo tienen muy claro. Pero... Entonces, precisamente produce dos capas. Claro. La aglutenación del capital en pocas manos, pero en el sentido del capitalismo, del capitalismo financiero, y por otro lado una desglobalización, que es la primera vez que lo oigo y me lo voy a apuntar para desarrollarlo en mi cabeza,
y una desglobalización social que llama a las identidades nacionales. Claro. Pero hay otra cosa que yo pienso que puede dar al traste con todo. Que es el cambio climático. Yo sabía que ibas a decirlo. Claro. A mí me parece que ese es el principal problema que tenemos hoy. Y se está viendo claramente. Ahora venía yo con esto. Hace un calor de muerte, 15 grados, a estas horas, y no llueve. Claro, las abejas tal, se van a morir. O sea, con tal de que veáis un poco el telediario, creeros una mínima parte, porque es muchísimo más. Pero la gente lo que dice es que qué bien que hace calor en noviembre. Sí, la gente dice que puede ir a la playa y tomar tapas tranquilamente en una terraza. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia que veis entre la derecha y la extrema derecha? Porque yo no acabo de ver la diferencia. No acabo de ver. La última pregunta. Este es porque pensando en lo del 9 de octubre, cuando estuvimos en la procesión cívica, porque íbamos, bueno, yo iba por Podemos y entonces estábamos por ahí. Y a cada paso insultos. Bueno, la cosa empezó con los nazis cantando contra el coleta metralleta. Pero estos siempre han estado en la procesión. Sí, pero no es que una cosa son los cabezas rapados, que son los skinhead, y otra cosa son las abuelas con perlas y los niños de 9 años, de pequeños. Sí, sí. Y las señoras mayores domingueras de Conde Salvatierra o de la calle Fiscal, que parecía que se les salían los ojos. Se les salían los ojos de las órbitas y nos gritaban, terroristas, catalanistas, traidores, hijos de puta, ven acá que te voy a matar. Y dice a las cunetas como vuestros abuelos. Contra el Podemita, Dinamita, etc. Entonces, hasta el punto de que al final en un momento en lo que es el parterre, ¿no? Nos acorralaron y pasó Compromís, pero Podemos no pudo pasar porque le cerraron el paso y nos tuvo que sacar la policía por un callejón y escoltarnos durante toda la manifestación, 10 policías a cada lado, porque nos mataban literalmente. Y no éramos tantos, éramos poca gente de Podemos. Y la policía nos tuvo que al final sacar por otra calle, ya directamente de la procesión, y nos dijeron que no nos separáramos ni de coñas. Y eso por la tarde pasó lo mismo. Vale, o sea, yo nunca he ido a una manifestación y he tenido que ir escoltada con gente, ni ir con un grupo de personas para que no nos pase nada a cada uno, por separado. Los 70. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde acaba el límite de la derecha y empieza el de la extrema derecha? ¿Tú lo sabes? Yo creo que hay una derecha que es mínimamente civilizada, neoliberal y tal, civilizada, y que luego está el nazismo o el fascismo, como quieras decirlo. Además tenía muchas ganas de salir, creo también, ¿no? Han estado mucho tiempo callados y yo creo que ahora me he encontrado la vía de salida. Yo creo que, por ejemplo, Merkel no es fascista, pero que existe el fascismo allí, por supuesto. En las novelas de Henry Ball denuncia repetidas veces que los nazis están dentro del Partido Socialdemócrata. Pero eso ya lo denunciaba en los años 60. Y ellos lo consienten. Es decir, ¿dónde están todos los nazis que estaban en las grandes manifestaciones donde hablaba Hitler? Y la gente Aparte de que muchos se marcharon a Sudamérica y tal, y fueron recaptados por los yanquis. Y la gente que está, no sé si habéis visto la página de Facebook España Unida y Solo una Bandera, si os metéis ahí, yo no sé si esa cosa... Yo pienso que está Yo tengo amigos de Facebook, 2 en concreto, que se pasan la vida retuiteando y yo me pongo enferma. Y me pongo... Que tengan más civilizados, pero yo pienso cuando los apoyan es que son iguales. Quería preguntarte a ti, porque lo has comentado tanto tú como Ana, es está la sensación de que no hay posibilidad de que se pueda respirar por parte de dos maneras de pensar lo social de otra manera, así que la derecha gana. ¿No hay salida? ¿Veis en este momento? A ver, salida creo que habrá, pero... Sí, pero habéis dicho ganan, siempre ganan.
Claro, es que al final pasa siempre lo mismo, la derecha siempre se organiza, siempre está unida y la izquierda siempre está dividida, y ha pasado así históricamente y hasta ahora también, y cada vez más. Entonces, claro, pasar algo, cambiar algo, pues depende de todos nosotros, yo creo. En realidad lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de términos comunicativos y hemos derivado a esto porque al final la batalla es la misma y lo que está produciéndose en los desplazamientos son los mismos. Una unicidad de todos los medios que se han conglomerado y que ha habido una cosa ahí, que el mensaje se está unificando y solidificando, que dejaron entrar cuando quisieron dejar entrar porque en realidad era para fastidiar a otros. Por eso decía yo lo de aprovechar los medios, se aprovecharon los medios muy bien, pero ahora la batalla es diferente. Y aquí el problema es que la batalla mediática maneja los tiempos y eso es muy importante. Bueno, vamos a ir terminando ya. Quiero agradecer a todo el mundo que ha venido, a Alex por el dibujo, muy bonito. Y Pepa ha traído unos cuantos ejemplares por si alguien quiere comprar el libro. Sí, no. Sí. Bueno, comprad el libro.